Saludamos a las autoridades que encabezan esta actividad. Está con nosotros Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública. También nos hace honor con su presencia Gianluca Grippa, su excelencia embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. Está con nosotros Frank Rodríguez González, vicecanciller de Innovación, Tecnología y Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica de Santiago. También Francisco Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y Alexander López, director del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Saludamos también la presencia de Carlos Manzano, viceministro de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública, la señora Emma Cantera, analista de políticas públicas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, al señor Gregorio Montero, coordinador del proyecto de reforma de la Administración Pública. Gracias a todos los representantes de las organizaciones públicas, sociales, políticas, empresariales, académicas, a la prensa y a toda la audiencia que nos acompaña en este encuentro virtual. De inmediato, escuchamos las palabras del vicecanciller de Innovación, Tecnología y Gestión de la Calidad de UTESA, el señor Frank Rodríguez González. Gracias, pues muy buenos días. Un honor aquí compartir este escenario con todos ustedes. Esperemos que puedan aprovecharlo al máximo, que puedan tomar notas, que expresarles que es muy grato para nosotros poder ser anfitrión y presidir esta importante presentación de este informe que hoy día vamos a estar desarrollando, compartiendo, viendo todas estas ideas. Gracias al Ministerio de Administración Pública a través de su titular, el señor Ramón Ventura Camejo, el cual cumple este evento uno de nuestros objetivos y ejes, que es entrar en la cooperación con instituciones públicas y sociales para nosotros resolver problemas de característica nacional. Es muy importante este tipo de investigaciones porque nos permiten determinar cuáles son las causas de muchos de los problemas y cuáles son las oportunidades de mejora que debemos tener. Así que es algo que debemos de hacerlo continuamente en el escenario de lo que conocemos en la calidad, lo que es la mejora continua. Cada instante, cada año, todo el escenario social, económico, político va cambiando, la cultura. Entonces siempre vamos a tener que estar haciendo una adaptación hacia las políticas públicas para favorecer a la mayoría de las personas de aquí en nuestro país. Bueno, de mi parte, he colaborado en otras ocasiones también con el Ministerio de Administración Pública. Nos sentimos muy orgullosos de presidirles, de presentarles este informe junto con todas las organizaciones e instituciones que lo han desarrollado. Así que simplemente darles la bienvenida. Estamos a la orden aquí en la Universidad Tecnológica de Santiago y esperamos encontrar pues, muchas cosas interesantes en este informe. Muchas gracias. Damos paso a las palabras del director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, señor Alexander López. Muy buenos días. Tengan todos un especial saludo a nuestro amigo de muchos años y amigo y compañero de trabajo, el señor ministro Ramón Ventura Camejo. Buenas tardes a don Francisco Velázquez, supongo que está en Madrid, así que ya serán las tardes por allá. También nuestro querido amigo institucional y personal, ¿verdad? Gregorio, gusto de verte nuevamente, ¿verdad? Al señor viceministro, don Frank Rodríguez, reciba un cordial saludo de parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública, organismo internacional, para aquellos que no están familiarizados, organismo internacional que trabaja en Centroamérica y en el Caribe, precisamente en acompañamiento a las administraciones públicas, sobre todo en los procesos de formación y capacitación. Es nuestro
nuestra actividad central de alguna manera. Yo quisiera tomar simplemente unos breves minutos para, en primer lugar, agradecer la gentileza del Ministerio de Administración Pública de invitarnos a formar parte de esta discusión, que desde luego es central por un sinnúmero de razones. El informe que hoy se va a discutir de la OCDE, a mí me parece que representa un paso más en el esfuerzo continuo que la Administración Pública de República Dominicana ha venido desarrollando, no ahora, sino ya desde varios años, de muchos años yo diría. Prueba de ello es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, que representa todo un esfuerzo de generar una administración pública robusta, y que precisamente casi en términos de periodo coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2015-2030. Entonces, no es casualidad, no es coincidencia el tener este esfuerzo en el marco de la OCDE, porque ya República Dominicana lo ha venido haciendo por muchos años. Y de alguna manera quizás lo que más se conoce externamente es las tasas de crecimiento económico anual que ha venido sostenidamente teniendo República Dominicana en los últimos años. Pero ciertamente, pues, ese crecimiento económico en el PIB es reflejo precisamente de una mayor y mejor institucionalidad pública, desde luego trabajando con el sector privado. Entonces, tal como lo señala el informe, un primer paso es tener un Estado. ¿Y qué tipo de Estado? Bueno, un Estado democrático, un Estado participativo, un Estado donde se generen consensos entre todos los sectores, ¿verdad? Y de ahí que sea muy importante que los canales institucionales sean lo suficientemente robustos en todos los sectores para propiciar esos espacios. ¿Y por qué es importante, sin entrar en un debate teórico o muy académico, pero es importante uno preguntarse, ¿por qué es importante tener institucionalidad? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque prácticamente la institucionalidad es el principal patrimonio que cualquier Estado tiene. Es un patrimonio de la nación, es un patrimonio del Estado. Y consecuentemente, mucho del futuro del Estado depende de ese patrimonio. En segundo lugar, porque con una institucionalidad sólida, los costos y los beneficios son de alguna manera distribuidos de manera más eficiente y más eficaz. Toda la estructura de incentivos que se genera en un Estado está asociado indubitablemente al tema de la construcción de institucionalidad. En tercer lugar, y sobre todo en tiempos que vivimos, en tiempos del COVID-19, eso que algunos teóricos llaman la sombra del futuro. ¿Qué hace la institucionalidad? Bueno, precisamente reducir un poco la sombra o la incertidumbre del futuro, hacerlo de alguna manera más manejable, si podemos utilizar esa expresión. Consecuentemente, es otro de los factores por los cuales es importante el desarrollo de esto. Y sin duda alguna, la generación de bienes públicos de carácter nacional y de carácter regional. Bienes que no necesariamente el mercado puede producir por sí mismo, ¿verdad? O por sí solo, llamémoslo así. De ahí que todo esto redunde en que efectivamente sea muy importante el contar con este tipo, digamos, con una institucionalidad robusta. Ahora bien, tal como señala el informe, desde luego hay tareas pendientes, tareas que si uno ve en el contexto del informe, claramente puede extrapolar a la región centroamericana y a la región caribeña y al contexto de toda América Latina. Y posiblemente don Francisco Velázquez también podrá decir muchísimo de eso. Es decir, ¿cuáles son esas tareas pendientes? Bueno, sin duda alguna, tener instituciones que puedan generar todavía más movilidad social. ¿Y por qué más movilidad social? Porque aún la brecha social es grande, hay que decirlo honestamente. Entonces, de ahí que sectores importantes como educación y salud, que tradicionalmente generan movilidad social, son muy importantes dentro de este contexto de emprender y acometer. Sabemos que en el contexto de la República Dominicana, las últimas administraciones han tenido como un norte muy estratégico el tema de la educación, el tema de la salud,
pero todavía hay tareas pendientes ahí que acometer de manera importante y urgente. En síntesis, y con esto finalizo, el tema de la gestión, hoy día de la gestión pública, en este contexto, demanda un constante aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Es decir, una gestión del cambio permanente. Porque si hoy algo tenemos claro es que en un mundo post-COVID-19 no podemos darnos el lujo como países de esta región, y en el caso de República Dominicana, y eso aplica para cualquier país de la región, de asistir a lo que Octavio Paz decía cuando se refería a América Latina, cuando decía que nosotros en América Latina siempre llegamos tarde al teatro de la modernidad. Eso no podemos permitirnos ese lujo, más y menos en un mundo post-COVID que va a ser bastante o sustancialmente diferente. Finalizo con eso, muy agradecidos y a la orden desde Costa Rica en nombre de toda la región por medio del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Muy agradecido. Buenos días. También con palabras nos acompaña el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, señor Francisco Velázquez. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este espléndido conversatorio donde la principal ventaja es que estoy rodeado de amigos. Ramón Ventura, Alexander, José Oviedo, Fran Rodríguez, Emma Cantera, Gregorio Montero, el embajador, los conozco a todos. Y entonces esa es una de las razones por la que no comprendo cómo me han invitado con este plantel tan importante y con tanta altura de personas que van a hablar de los temas de la gestión pública. Pero como siempre que Dominicana hace alguna actividad, y hace muchas, afortunadamente para todos nosotros en materia de administración pública, el CLAD está presente. Y si podemos personalmente lo hacemos, y si no, como en este momento, en el que no me resisto a recordarles a ustedes unas palabras de un poeta español, José Manuel Caballero Bonal, que dice que un Dios abyecto intenta robarnos el futuro. Y esta es la verdad. Esta es la verdad en estos momentos de pandemia en la que parece que en Europa ha bajado algo la intensidad, pero que ahora se muestra de forma feroz en la mayoría de los países de nuestra querida América, y todos ellos miembros del CLAD. CLAD, por cierto, que en este momento ayer hizo 48 años de su fundación, cuando fue fundado por Perú, por México y por Venezuela hace exactamente 48 años. Por eso no me resisto a señalarles en varias ideas. La primera es el liderazgo que el MAP ha representado en relación con el resto de los departamentos en la República Dominicana. Y es precisamente algo a confiar en él, algo a imitar de las actividades que han hecho en el Ministerio de Administración Pública. No se trata solo de perfeccionar el proceso selectivo de los funcionarios o las estructuras orgánicas o las normas que requieren, por supuesto, hacer una administración más transparente, un gobierno más abierto, sino que además lo que hay que intentar es que el resto de los departamentos o muchos de los departamentos de la administración dominicana hagan las cosas bien, de acuerdo con los principios de una gestión pública de calidad y de una gestión pública democrática y eficaz. Y eso es lo que yo creo que ha intentado y yo creo que en buena medida ha conseguido el MAP en los últimos años. Así que mis felicitaciones, y el informe que he leído y en el que participé en alguna reunión juntamente con Emma Cantera, con Gregorio, con algunos otros compañeros, lo revela de forma evidente. Es decir, que hemos avanzado o intentamos avanzar en determinados aspectos de la gestión pública, pero no solo
de la gestión pública relativa al Ministerio de Administración Pública, sino a muchos otros departamentos que son los que en definitiva se relacionan mucho más con los ciudadanos. Son aquellos relacionados con el agua, con la luz, con la agricultura, etcétera, o la sanidad, tan importante en estos momentos y que nos ha revelado de alguna manera cómo nuestros estados en América y también en Europa no son lo suficientemente potentes, no son lo suficientemente grandes como para protegernos adecuadamente. Y por eso no me resisto a señalarles a ustedes lo que yo llamo los 4 retos del futuro, que los va a tener que afrontar la República Dominicana y los van a tener que afrontar todos los países. El primer reto es que el gasto público ha aumentado y va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido más gastos, porque evidentemente la pandemia se ha combatido con los servicios del Estado, porque hemos tenido que comprar mascarillas, hemos tenido que comprar respiradores, hemos tenido que ampliar nuestro ámbito sanitario, nuestra estructura logística en materia de salud, y que además los ciudadanos exigen que se amplíe aún más para el futuro, porque los científicos nos señalan que incluso no sería demasiado raro que ocurrieran incluso otras pandemias más adelante. De manera que el gasto habrá que afrontarlo, un mayor gasto público. Y ahí, como siempre, nos encontraremos en la diatriba, en el debate entre aquellos que quieren reducir el tamaño del Estado y aquellos que queremos fortalecer al Estado precisamente para que proteja mejor a los ciudadanos. Les auguro un debate que va a durar mucho tiempo y un enfrentamiento de las fuerzas políticas en esa medida, en la cuestión del gasto. El segundo aspecto es que los países, los estados, las instituciones tienen que recuperar la confianza. Los ciudadanos han sido sometidos a un estrés importante. Muchos de ellos han estado prácticamente 100 días o más encerrados en sus casas y en consecuencia necesitan recuperar las instituciones, la confianza en las instituciones, en los estados. ¿Por qué? Porque han estado sometidos a una presión muy importante. El tercer aspecto es que este estado del futuro tiene que prestar servicios y tiene que prestar los servicios mejor, porque si no, esa confianza irá más hacia abajo, esa confianza disminuirá y por tanto los estados tienen que prestar esos servicios en condiciones de mejor excelencia, de una manera más satisfactoria para los ciudadanos. Y el cuarto reto es que nos enfrentamos a una revolución industrial que es la cuarta y que en las administraciones públicas va a tener una repercusión importante. Vamos a tener robots, vamos a tener algoritmos, estamos teniendo ya muchas veces la digitalización de expedientes. Hemos dado un salto todos cualitativo utilizando, como señalaba el ministro con anterioridad, el teletrabajo de forma generalizada. Y es probable que utilicemos el teletrabajo y otras fórmulas de trabajo también virtual con mucha más asiduidad de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Por tanto, este es un cuarto reto que debemos de llevar a cabo. Y en definitiva, me adhiero a las palabras que se han señalado antes por el colega Alexander. De lo que se trata es de fortalecer las instituciones. A ellos se encamina el informe de la OCDE y a ellos se encamina también toda nuestra actividad desde hace 48 años en defensa de las instituciones. Como señalaban algunos autores que se han vuelto a poner de moda ahora porque han hecho un nuevo libro, El pasillo estrecho, Acemoglu y Robinson. ¿Dónde está la fortaleza de las instituciones? La fortaleza de las instituciones es la clave del éxito de los países. Con instituciones débiles no avanzamos en los países. Con instituciones fuertes, poderosas, democráticas, controlables, avanzamos en los países. E intentamos, y a veces lo logramos, generar un mayor grado de felicidad por parte de los ciudadanos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado y aquí me quedo por si es necesario volver a participar. Ahora, con nosotros, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Su Excelencia Gianluca Gripa.
Muy buenos días. Me gustaría empezar saludando al distinguido señor ministro Ramón Ventura Camejo, el señor Francisco Velázquez, secretario general del CLAD, señor Frank Rodríguez González, canciller de la UTESA, señor Alexandre López, el director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, la señora Emma Cantera, coordinadora de la misión de la OSD, viceministros que están conectados, así como otros funcionarios del Ministerio de Administración Pública, representantes de los sectores económicos, de las universidades, de los partidos políticos y los sectores sociales nacionales que nos acompañan el día de hoy. Señoras y señores, quiero agradecer esta invitación del ministro Ventura Camejo a participar en este acto de socialización del informe final de la OSD sobre la reforma sectorial en los 5 sectores priorizados, que recuerdo, como mencionó nuestra directora de comunicación al comienzo, que son el sector agropecuario, agua potable y saneamiento, industria, comercio y MIPYMES, protección social y seguridad ciudadana. Los trabajos que comenzaron formalmente con el seminario de febrero del 2018 han dado sus frutos. Enhorabuena a todos los que han participado en este estudio, que sin duda nos da claves muy importantes para futuras transformaciones de la administración pública en la República Dominicana. Este proceso, que desde el inicio contó con el apoyo de la Unión Europea a través del programa PARAP 2, ha estado liderado por el Ministerio de Administración Pública, que ha sido capaz de articular a un conjunto de entidades, integrar diversos actores sociales, económicos y políticos del país y contar con el acompañamiento técnico y la expertise de la OECD y de muchos otros organismos y actores nacionales e internacionales. Reitero mis felicitaciones al ministro Camejo y a todo su equipo. Pero la etapa que concluye en el día de hoy no es el final del proceso. Tal y como menciona la OCDE en su informe, la reforma de la administración pública pasa por la creación de un marco de gobernanza eficiente y transparente, que 1, evite la duplicación de roles y servicios, 2, reduzca el gasto y 3, reenfoque la administración hacia las necesidades y demandas de los ciudadanos. En ese sentido, en el contexto nacional y en el momento temporal actual, permítame incidir sobre 3 aspectos que, en nuestra opinión, son fundamentales en este proceso. El primero sería la importancia de definir una agenda y hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, con hitos verificables que permita avanzar y monitorear los compromisos. El segundo es que todo este proceso se tiene que articular a través de una coordinación e interacción muy fluida entre los actores y una estrategia de comunicación con mensajes claros y entendibles por parte de todos, incluidos los dirigidos a los ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de lograr la mayor cantidad de consensos. Y el tercero sería que los avances de la reforma y el resultado de estos 2 años de esfuerzo se integren en la agenda institucional como compromiso y política de Estado para el periodo 2020-2024. En este aspecto me produce gran satisfacción que en el día de hoy participe representantes de partidos políticos nacionales, de los sectores económicos, de las universidades y de la sociedad dominicana, con cuyo esfuerzo se logrará contribuir para seguir avanzando. Como señala la OCDE, la confianza en la administración pública puede ayudar a los gobiernos a poner en práctica reformas estructurales con beneficios a largo término. Por tanto, todas las reformas requieren de un consenso social y político amplio para ser eficaces y sostenibles. Para la Unión Europea sería un éxito compartido ayudar a definir una nueva arquitectura institucional del Estado dominicano, más eficiente y eficaz, y que asienta las bases de una mayor coordinación entre organizaciones públicas. Reitero mi enhorabuena al Ministerio de Administración Pública y en particular al ministro Ramón Ventura Camejo en su empeño en conseguir la mejor forma de gestión pública para el país y animarles a que sigan trabajando en la reforma de la administración para ofrecer más y mejores servicios y de calidad a los ciudadanos dominicanos. En esta tarea siempre tendrán a su lado a la Unión Europea. Muchas gracias. En estos momentos, damas y caballeros, escuchamos las palabras del ministro de Administración Pública, señor Ramón Ventura Camejo. Muy buenos días, señoras y señores.
Para nosotros es de gran satisfacción poder compartir con todos ustedes un evento tan significativo para la administración pública dominicana y para todo el sector público y la sociedad dominicana. Agradezco ya la participación del ingeniero Fran Rodríguez González, vicecanciller de UTESA, que conjuntamente con la OCDE han sido los convocantes para este importante webinar. Igualmente, Alexander López, director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, con sede en Costa Rica. La intervención de Gianluca Agrippa, embajador de la delegación de la Unión Europea en República Dominicana, y quien junto con la institución que representa han sido actores determinantes en el éxito relativo que podamos haber logrado en la República Dominicana en el fortalecimiento de la institucionalidad de la administración pública. Igualmente, nuestro distinguido amigo Francisco Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración Pública, por su intervención, su palabra y siempre su apoyo. Igualmente, luego de mí estará Gregorio Montero, que es coordinador del proyecto de la reforma, y luego la intervención central de Egma Cantera, agradeciendo su colaboración y de la OCDE por haber correspondido a esta demanda tan importante para la República Dominicana. Y luego la señora Ana Montero Warner, que será la que va a representar a todos los sectores, contando de sus experiencias en este evento. De verdad que para nosotros este es un evento de mucha importancia, con el cual diríamos constituye, desde el punto de vista, el cierre de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. Es una especie de una revolución permanente en el proceso de la administración pública. Y sobre todo en profundizar y extender todo lo dispuesto por la ley 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública, que también, por cierto, se hizo con la colaboración de la Unión Europea, que es una ley que traza todo el marco de este proceso de reforma, de modernización de la administración pública, que entre otros elementos nos plantea la necesidad de la coherencia de la administración pública, la necesidad de la coordinación de la administración pública y superar, diríamos, las duplicidades que se habían estado dando. Pero en realidad, en una perspectiva histórica, la necesidad de reforma del Estado se inicia en la década de los 60, lo cual nos demuestra que esto es un proceso inacabable, con el término de la dictadura trujillista, cuando el deseo de cambiar la cultura autoritaria imperante hasta entonces demandó un cambio hacia la institucionalidad y el ordenamiento democrático. En ese contexto, bueno recordar la creación del Consejo Nacional de Desarrollo y del Secretariado Técnico de la Presidencia, que fueron modelos propuestos en ese momento en toda la región por la CEPAL, y que mediante la ley número 55 del 1965 marcó un hito dentro del conjunto de acciones desarrolladas para coordinar la política económica y social del sector público, y a partir de lo cual también se inicia el proceso de reforma de la función pública, que se materializó con la promulgación de la ley 4108 de Derecho Civil y Carrera Administrativa, en la cual pues estuve vinculado entonces como senador. Entonces era el vocero del bloque de senadores del PLD, éramos 12 senadores, y me correspondió asumir la defensa de esta primera iniciativa normativa de la función pública, donde se confería por primera vez derechos y prerrogativas que hasta ese momento eran exclusivas para los trabajadores del sector privado. Desde el punto de vista institucional, la reforma y modernización del Estado dominicano se asume como agenda fundamental con la creación en el año 1996 de la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización
COPRIME, luego transformada en el Consejo Nacional de Reforma de Estado CONARE, posteriormente suprimido cuando se entendió que había cumplido su etapa de ser el impulsor de los inicios de este gran proyecto institucional. Sin embargo, han sido varias las organizaciones públicas que se han sumado a estos esfuerzos de reforma y que hoy muestran resultados relevantes. Podríamos mencionar una lista de acciones de reforma que han sido ejecutadas desde entonces, pero me referiré de manera especial a aquellas más recientes dirigidas a transformar el modelo de gestión de la administración pública y que están enmarcadas bajo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y que de hecho he insistido que han creado un nuevo paradigma de gestión en la República Dominicana que se expresa en un nuevo lenguaje, un lenguaje que se ha generalizado y que, como diría Weinstein, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. O sea, este modelo expresa hoy el mundo nuevo que existe en nuestra administración pública. Entre ellas está la creación del Premio Nacional a la Calidad y la implementación del marco común de evaluación, que desde mi punto de vista ha sido el gran transformador de la mentalidad en el sector público dominicano. Obviamente la ley 4108 de función pública, que creó la Secretaría de Estado de la Administración Pública, hoy Ministerio, la implementación de una herramienta informática que tendió a transparentar la nómina pública, a crear una base de información de todos los empleados y articular todos los subsistemas de gestión de personal, desde reclutamiento, selección, promoción, capacitación, realmente que nos creó es decir, la capacidad para una gerencia efectiva. Igualmente, la implementación de las cartas compromiso ciudadanos. Hoy tenemos más de 100 cartas compromiso aprobadas con las instituciones. Desarrollo de carreras especiales, como la diplomática, la carrera docente, la racionalización de la estructura organizativa y de cargos del sector público, el desarrollo del régimen de derechos y deberes del servidor público, el desarrollo de la asociación de servidores públicos, que es la presencia de los empleados públicos con derechos para reclamar y para impulsar conquistas sociales, evaluación del desempeño por resultado, implementación de los concursos públicos y el portal informático de concursos, implementación de una política salarial para lo cual se estableció una ley de salario del sector público. Nuestras relaciones internacionales, la Unión Europea, toda la serie de proyectos como se desarrollaron desde el PARME, el PARA, Pascal, y los vínculos con el CLAP, el ICAP, el GLAP, Fundibet, la implementación de varios sistemas de monitoreo de la administración pública como el SISMAP general y el SISMAP municipal, que ha transformado la gestión municipal en la República Dominicana. Esta secuencia de reformas institucionales se basa en el reconocimiento de que la administración pública es un eje central de articulación político-administrativa y, por lo tanto, constituye un elemento de gran trascendencia para la calidad y la pertinencia de los servicios públicos ofrecidos por el gobierno. Para el caso que nos ocupa el día de hoy, hablamos de una reforma que ha sido focalizada en 5 sectores prioritarios. Nosotros inicialmente habíamos propuesto una reforma de la macroestructura del Estado con ese concepto, pero entendimos que esto podía un poco llamar mucho la atención y quizás generar resistencias innecesarias, y hemos preferido llamarla reforma sectorial. Como ha dicho el embajador de la Unión Europea, hemos hablado de la seguridad ciudadana, agua potable y saneamiento, sector agropecuario, industria y comercio y pymes, protección social, y que han sido donde hemos trabajado para establecer los puntos de eje de intervención. El desarrollo normativo, mejora calidad de los servicios, mejora del proceso de planificación intersectorial, monitoreo y evaluación. Y de hecho ya se ha avanzado en lo que implica todo lo que implica la coordinación intersectorial. Se ha mejorado la operatividad interna de esas instituciones y hay leyes en curso que han sido consensuadas, como la ley de agua. Igualmente, fortalecimiento de los sistemas transversales, mejora de la coordinación, como les he citado, la intersectorial. Inicialmente, realmente logramos integrar sectores que un poco estaban distantes y que hoy realmente forman parte de una comunidad y son los actores protagónicos de todos estos avances, porque hemos encontrado
un personal muy idóneo, que le faltaba quizá lo único era impulsarlo, crearle el espacio para operar, y obviamente que todo esto que hoy estamos aquí presentando es parte del esfuerzo de todos ellos. Durante estos 2 años en que hemos estado desarrollando el proyecto, se perciben resultados importantes desde estos 5 sectores, pero es necesario que toda la sociedad se empodere y demande la continuidad de estos procesos que traspasan más de un periodo gubernamental. Debo dar las gracias a la participación, como dijo el embajador de la Unión Europea, al sector empresarial, la sociedad civil, los sectores académicos, como el caso hoy presente de UTESA y las demás universidades, profesionales y la colaboración internacional, que parte de ella hoy aquí se ha expresado. Agradecemos pues todos esos apoyos recibidos, de manera muy especial el trabajo de la OCDE por su acompañamiento técnico, y que hoy presenta el informe hacia una reforma exitosa y sostenible de la administración pública en República Dominicana. Estamos conscientes de que hoy pues todo esto tiende un poco también a tener que retroalimentarse del entorno con el caso de la pandemia, porque la pandemia en parte nos ha creado un nuevo contexto, donde estos procesos se han acelerado. Se está cambiando a diario la forma de organizarnos, la forma de comunicarnos, la forma de trabajar. Ejemplo de eso es el trabajo remoto, el teletrabajo. Nosotros hemos hecho hoy muy cercano del Zoom para poder operar, para proteger la salud de los servidores públicos. En el caso del MAT, estamos trabajando hoy con un personal mínimo con presencia. El resto ejerce el teletrabajo, y todo esto tendrá que incidir en la forma de organizarnos. Es más, debo agradecerle a Alexander López, que nos ha facilitado un consultor para nosotros establecer una reglamentación, ya una norma del trabajo a distancia, porque algo que no teníamos. Bueno, pues, señoras y señores, este es un evento de gran trascendencia para la República Dominicana. Es parte de una estrategia para seguir avanzando en nuestro proceso democrático y de fortalecimiento institucional, y se inscribe dentro de un plan estratégico que hemos querido establecer como un legado para las próximas autoridades que habrán de instalarse en el país a partir de 16 de agosto. Muchas gracias. Gracias a todas las autoridades que encabezan este webinar, Reformas Sectoriales de la Administración Pública Dominicana. De inmediato presentamos al moderador, que presentará el contenido siguiente en esta actividad. Él realizó un doctorado en Sociología y Estudios Latinoamericanos en los Estados Unidos. Ha publicado varios libros y un significativo número de artículos de carácter nacional e internacional, entre ellos Estrategia de Gestión Pública. Ha sido conferencista e investigador en universidades y centros de investigación de Norte y Sudamérica, el Caribe y Europa. Recibimos al señor José Oviedo. Ministro de Administración Pública, señor embajador jefe de la Delegación Europea en República Dominicana, al vicecanciller de la Universidad Tecnológica de Santiago y a todos nuestros distinguidos invitados internacionales y representantes de distintos sectores de la República Dominicana en esta conversación sobre el informe de la OCDE hacia una reforma exitosa y sostenible en la República Dominicana. La OCDE ha desarrollado diversos estudios sobre la administración pública dominicana y diversas propuestas para su proceso de racionalización. Tal como indica en este informe, los propósitos de esos planteamientos son los de propiciar una estrategia que facilite cambios, por lo menos en 4 grandes aspectos. Potenciar las capacidades de diseño e implementación de las políticas públicas, mejorar los sistemas, la cultura y los instrumentos de gestión,
incrementar la eficacia y eficiencia del gasto público y aumentar la calidad de los bienes y de los servicios públicos. Esta vez el informe se refiere a un proceso de reforma sectorial en 5 sectores prioritarios: agropecuario, agua potable y saneamiento, industria, comercio y MIPYMES, y protección social y seguridad. Este proceso ha implicado un seminario con gran participación de distintos sectores y de la sociedad civil, que se desarrolló hace ya más de un año, y luego una serie de reuniones de las mesas sectoriales que se conformaron para coordinar la reforma entre diversas instituciones de estos sectores. En el día de hoy tenemos 2 bloques que me toca moderar, y agradezco la invitación a ser moderador de estas partes del evento. En el primer bloque tendremos la presentación del contexto de este proceso de reforma sectorial. Luego tendremos la presentación del informe de la OCDE, y en tercer lugar tendremos la presentación de una coordinadora de la mesa sectorial de agua potable y sanidad para presentarnos la experiencia que han tenido en este proceso tendente a la reforma sectorial. En primer lugar, los voy a dejar con Gregorio Montero, quien va a hablarles del contexto de la reforma sectorial. Gregorio Montero es abogado y politólogo, tiene maestría en Administración y Políticas Públicas, fue viceministro de Función Pública del Ministerio de Administración Pública, ex secretario general del CLAD, en la actualidad es miembro del Comité de Expertos en Administración y Políticas Públicas de la Organización de las Naciones Unidas, y se desempeña como consultor y coordinador del proyecto de reformas sectoriales entre el Ministerio de Administración Pública y la Unión Europea. Gregorio Montero, un placer presentarte. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, José. Un saludo desde esta vía, pero cercano en el sentimiento, al ministro Ventura Camejo, al representante, al embajador de la Unión Europea, el señor Lucas, a los amigos internacionales, Paco, López, Emma. Bueno, la verdad que un placer inmenso una vez más encontrarnos, aunque sea por esta vía, y reconocer el gran esfuerzo de participación que están haciendo todos nuestros colegas, no solo los miembros de las mesas sectoriales, sino también funcionarios de distintas instituciones del Estado y profesionales independientes. Bueno, y han reportado también ingreso un conjunto de colegas de otros países de la región. Qué bueno, más allá de la representación protocolar que tenemos. Bueno, la verdad es que las intervenciones previas ayudan mucho a yo resumir lo que tengo para compartir con ustedes y así dar más espacio a los posteriores intervinientes, sobre todo a la OCDE, que es la presentación central, claro, de la parte técnica de esta actividad. Pienso que, y en las palabras del ministro, de alguna manera quedó esto expresado, este reenfoque hacia posiblemente un concepto de reforma sectorial en la administración pública de nuestro país, y que ya otros países de la región lo han planteado y así han venido ejecutando, creo que es fundamental en el momento en que nosotros nos encontramos. Luego de que el país ha avanzado significativamente en la adopción de un conjunto de normas, no solo constitucionales, sino también adjetivas, que por primera vez le dan el valor real a la administración pública.
no solo en tanto concepto, sino también en tanto instrumento al servicio del desarrollo sostenible del país. Luego de tener todo este marco general, es importante avanzar en determinados sectores que nos permitan ir presentando resultados. Esto no significa abandonar los procesos de reformas integrales, sino más bien hacer esfuerzos en sectores que pudieran incluso servir de ejemplo, servir de motivación para el desarrollo de estos procesos en otros sectores de la administración pública. En la formulación de este proceso o de este enfoque sectorial de reforma, nos hemos cuidado de no perder de vista aquellos hechos anteriores que nos sirven a nosotros de referentes hoy. Y por eso es bueno que el ministro ya haya colocado en palestra todos los esfuerzos que a través de la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización, a través del CONARE, del Consejo de Reforma, se vinieron haciendo desde aquel momento. Y sobre todo en este análisis que en un momento hemos hecho y que ha servido de una base importante para esta visión, que fue la formulación del proyecto de reforma de la macroestructura del Estado, que de hecho ya ha venido dándose sobre todo para los poderes públicos, porque la Constitución a partir del 2010 nos ha venido planteando ese enfoque de reforma de la macroestructura, y entonces ahora nos toca a nosotros continuar este proceso con un enfoque sectorial que en la medida en que vayamos avanzando, claro, vamos a apuntar hacia esa estrategia de carácter general en el contexto de la macroestructura. También hemos tenido muy en cuenta un contexto que no podemos obviar, que es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Por eso la presencia de la OCDE, la presencia importantísima del CLAD y del ICAP, también con otras instituciones que ha habido un acercamiento a propósito de esto, como el GLAD, pero también la CEPAL, con quienes nos hemos reunido en el marco del proyecto y hemos avanzado ideas, y ha habido intercambios interesantes en este sentido. Pero un contexto vital en el momento que nos encontramos es las reformas jurídicas que ya comentábamos, que se han venido produciendo, y las reformas institucionales. Ahora, en estas reformas jurídicas hay que tomar en cuenta que ha servido para lo que algunos profesionales del derecho denominamos el nacimiento del derecho administrativo en la República Dominicana como disciplina del derecho en sentido general, que propende a la efectiva organización, funcionamiento y relacionamiento desde el punto de vista jurídico de las instituciones, de los órganos y entes de la administración pública. Sin un derecho administrativo sólido, igual que sin un derecho constitucional, el fortalecimiento de las instituciones públicas no deja de ser un deseo noble. Entonces, en la medida en que fortalecemos el régimen jurídico de la administración pública, en esa medida creamos las bases para el fortalecimiento y la solidez de las instituciones estatales. Entonces, ese es un paso que se ha venido dando, a mi juicio, con mucha coherencia, con mucha fuerza, y tenemos que aprovecharlo en este contexto. Y los sistemas administrativos, que ya se han estado también señalando, que están teniendo efectos en el país. Algunos requieren de reforma, de replanteamiento, sobre todo a la luz de la reforma constitucional que se produjo en el año 2010, pero que están ahí como precedentes sumamente importantes. Entonces, ese fundamento, a lo que nosotros le llamamos el fundamento de la reforma sectorial, tiene que tomar en cuenta ese andamiaje constitucional que ahí tenemos y que lo hemos analizado en múltiples ocasiones, cuando la Constitución plantea los principios de la organización y funcionamiento de la administración pública,
plantea el estatuto de la función pública como una herramienta para la gestión del talento humano al servicio del sector público, cuando la Constitución plantea todo lo relativo a la tutela judicial efectiva, a los procedimientos administrativos, a la forma de relacionamiento, administración-sociedad, todo eso tiene que hacer parte de este enfoque de reforma sectorial. Y luego todas esas leyes que ya el ministro mencionaba, la ley de libre acceso a la información pública, la ley de derechos de las personas en su relación con la administración pública y procedimientos administrativos, esa ley orgánica que es una fuente central para este proceso de reforma sectorial. Todas estas normas están presentes, están siendo debidamente analizadas, pero también están siendo complementadas, algunas a nivel reglamentario y otras leyes que hacen falta por mandato de la propia Constitución, como es, por ejemplo, la Ley General de Servicios Públicos, una ley de buen gobierno en la administración pública, como es lógico. Tenemos también una ley de la necesidad de una ley de participación ciudadana en la gestión pública, porque la Constitución nos establece mecanismos de participación ciudadana en la construcción de la democracia, pero hay unos niveles de relacionamientos internos de los ciudadanos con la administración pública que es importante también desarrollar a nivel normativo. Y algo que es central, que se ha planteado, aunque no se haya dicho con las palabras concretas, pero en todas las intervenciones ha estado presente, es el artículo 7 de nuestra Constitución, que ya nos deslinda el modelo de Estado, que fue un análisis que se hizo antes de la formulación de este proyecto de reforma sectorial. Bueno, es que la Constitución nos habla claramente del Estado social, democrático y de derecho. El gran desafío es construir el modelo de gestión pública que garantice ese modelo de Estado que ya está establecido en nuestra Constitución política, y a todo esto añádanle lo relativo a los derechos fundamentales y las garantías. Aquí hemos incorporado también algunas ideas, criterios, principios de lo que el CLAC en sus documentos, en algunos de sus documentos, ha denominado la administración pública del siglo XXI, que ahora, como han dicho algunos, hay que agregar esta nueva situación que ha generado la pandemia y que se enfrenta con institucionalidad y con un modelo de gestión pública oportuno. No dejamos de lado los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sobre todo lo relativo a la pobreza, a la desigualdad, todo lo relativo a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, al fortalecimiento de los ordenamientos jurídicos, porque nosotros hablamos de los ordenamientos jurídicos de carácter general, pero también un esfuerzo que se ha hecho a lo interno de los sectores priorizados y que ya ustedes han señalado, es precisamente los marcos normativos que se requieren para el fortalecimiento de esos sectores, que han sido planteados por ellos mismos, que son los que conocen el día a día de su funcionamiento. No hemos dejado de lado tampoco el desarrollo tecnológico que se ha venido teniendo en la administración pública dominicana, de manera específica en la administración pública. Hay un referente ahí central, es la estrategia de República Digital, que se manifiesta como un catalizador de todos los esfuerzos que se van haciendo en el marco de la reforma sectorial. También los sistemas de control de la gestión pública, que ya incluso el ministro comentó sobre algunos, y algo muy importante, avances concretos en estos sectores, porque el proyecto no parte de cero. El proyecto parte de todo lo que estamos comentando y de los avances que en cada uno de los sectores se han venido desarrollando. Partimos de una línea base. Más adelante, cuando la representante de uno de los sectores hable, ustedes entonces tendrán un mayor nivel de información en este sentido. Se han planteado algunos objetivos en el plan de la reforma sectorial, porque hay un plan general y planes operativos, sobre todo el plan operativo 2020, que es el que está en ejecución en este momento, pero pudiéramos resumirlo en elevar la capacidad de gestión de los sectores priorizados,
la mejora de los servicios públicos y los trámites, la mejora de los niveles de coordinación, ya el ministro se refirió a esto, el impacto de las políticas públicas de esos sectores en el bienestar de la gente. Esa es una tarea pendiente. Cómo todas estas políticas públicas van a servir para modificar de forma positiva la vida de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Y en el plan de reforma sectorial, y ahí se apunta este seminario, este encuentro precisamente, está planteada la continuidad de los procesos de reforma. Creo que eso es algo que debemos cuidar, porque todos estos esfuerzos, no importa lo que acontezca desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista del cambio de gestión institucional, hay que garantizar la continuidad de los procesos. Y eso es fundamental en estos contextos que estamos viviendo, y por eso cada uno de los sectores sociales, sectores del ámbito político, social, académico, el de las organizaciones sociales, etcétera, deben ser parte de, y así lo hemos planteado y así ha estado ocurriendo desde el primer momento en los distintos seminarios que se han hecho. Quizás, más que mencionarles de nuevo los sectores, decirles que algunos criterios se tomaron en cuenta para priorizar estos sectores, porque era como una especie de plan piloto. Entonces teníamos que ver el nivel de impacto, claro, de las políticas de los sectores como un criterio que se tomó en cuenta. También tuvimos muy en cuenta los niveles de compromiso para no perder tiempo, los niveles de compromiso de sectores, los niveles de avance también de algunos sectores, el nivel de liderazgo en esos sectores priorizados. Pero sin embargo, y ya voy concluyendo, todo esto nosotros lo hacemos en el marco de unos ejes, que ya algunos los hemos comentado. Ahora lo que hago es fijarlo, y las diapositivas sirven nada más para que ustedes vayan fijando algunas cuestiones, porque la vamos pasando muy rápido. Por ejemplo, los marcos normativos. Ahora, no se trata solo de aprobar nuevas normas. Tan importante como aprobar las normas que hacen falta es aplicar los marcos normativos vigentes. Entonces, el proyecto se enfoca también en este eje. Por otro lado, aprobar normas faltantes, pero también hay que mejorar normas existentes. Hay instituciones de los sectores priorizados incluso que son de creación antigua, por decirlo de alguna manera, si lo comparamos con la Constitución del 2010, y hay que hacer adaptaciones al nuevo texto constitucional, pero también a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley probablemente de Función Pública, a la de Procedimientos Administrativos, a la Ley General de Salarios y otras leyes que también van a ir aprobándose en el proceso. Un eje central también el fortalecimiento institucional, que ya aquí se ha planteado, los sistemas de planificación. Ahí los sectores están haciendo revisiones importantísimas. También recuerden que cada sector está compuesto por distintas instituciones y varias instituciones. Entonces, todo esto implica una planificación coordinada sumamente importante. El diseño de las estructuras organizativas, los subsistemas de gestión del talento humano. Saben que esto es fundamental desde la perspectiva del mérito, desde la perspectiva de la profesionalización y desde la perspectiva de la estabilidad de los empleados de carrera, que son base para la continuidad de los proyectos y acciones. Los sistemas de coordinación, uno de los planteamientos centrales de la Ley Orgánica de la Administración Pública, serán las propias mesas las que dirán cómo han venido trabajando esto. ¿Por qué? Porque todo esto, y en materia de coordinación, ha servido para constituir las mesas sectoriales de trabajo con miras a este proyecto. También los sistemas de evaluación y monitoreo. Ahí la OCDE está aportando tanto en los sistemas de coordinación como en los sistemas de evaluación y monitoreo. Hay propuestas interesantísimas en el informe de la OCDE. Y también la integración de los sistemas de gestión, porque muchos de esos sistemas se han creado, pero la parte de interoperabilidad todavía no ha sido incorporada. Entonces, la idea es
que a la luz de este proyecto se puedan establecer esos mecanismos de integración de esos sistemas de gestión pública que ya tenemos y que son muchos y diversos. Y un eje central también que ya se está trabajando en ese eje tiene que ver con la estrategia comunicacional. Y concluyo con algunas ideas solo como para dejarla ahí, para que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, los centros académicos y todos los vinculados de alguna manera a este esfuerzo lo tomemos en cuenta. Ya se han obtenido importantes resultados. Dentro de un momentito se comentará sobre alguno. Es importante que tomen en cuenta que todo lo que se está haciendo en estos 5 sectores es replicable en cualquier otro sector de la administración pública. Así ha sido diseñado el proyecto, tomando en cuenta, claro, las realidades concretas de cada uno de los sectores, pero el diseño es replicable. Aquí no hay que partir de cero cuando nuevas autoridades deseen ampliar los sectores o priorizar otros sectores. También, ya lo comentábamos, hay que garantizar la continuidad de todo esto, pero eso pasa por un compromiso político y social. Ya lo decía alguno de ustedes antes, o sea, las reformas para que sean reales y para que cumplan con su cometido, tienen que ser parte de acuerdos políticos y sociales. Y por eso la participación de todos ustedes es fundamental. Creo que hay que garantizar, darle seguimiento a las recomendaciones de la OCDE, y ahí a quien sea que le corresponda debe tener la sugerencia es que tenga el ojo puesto en este documento para que nada se nos escape. Y por último, a mí me luce que en función de todo lo que ha estado ocurriendo en el país, los cambios, el dinamismo que ha tenido la administración pública en los últimos años, se nos ha removido el piso. Y a propósito de los efectos de la pandemia, pienso que en el marco de este proyecto se pudiera pensar en realizar una especie de seminario, y si quieren llamarle de inducción, por lo menos de socialización con las nuevas autoridades, las que se instalen a partir del próximo mes, que pudiéramos hacer ese seminario en donde pudiéramos compartir no solo todo lo que ha estado ocurriendo en materia de reforma jurídica e institucional, sino también los elementos centrales de este proyecto de reforma sectorial y de las recomendaciones que la OCDE ha estado haciendo. Claro que todo esto también puede hacerse de manera de réplica con lo que estamos acá, pero creo que sería un mensaje muy importante, un mensaje positivo, y que pudiera entonces colocarnos en esa ruta de la continuidad de las acciones de reforma y de los procesos de modernización. Muchísimas gracias, y con esto concluyo mi participación, José. Muchas gracias a Gregorio Montero por su participación explicándonos el contexto de la reforma sectorial. Ahora nos acompaña Emma Cantera, quien es analista de políticas públicas en la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE desde el año 2010, cuando se vinculó a dicha institución. Emma ha participado en los estudios de gobernanza pública de Costa Rica y Perú, entre otros estudios, que están focalizados en las reformas de la administración pública, precisamente. Asimismo, ella ha participado en varios estudios sobre compras públicas y políticas de integridad pública en Colombia, México y Perú. Y también forma parte del equipo que lleva el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE para el Comité de Gobernanza Pública, además de haber participado en el proceso similar de Colombia. Bienvenida, Emma Cantera, a este seminario. José, muchas gracias. Buenas tardes para los que estamos en Europa, buenos días en América y buenas noches a los que nos acompañan desde Corea. Y vi que hay gente que nos está acompañando desde Corea. Para mí es un placer estar de nuevo acá, incluso pese a la distancia, y quiero saludar calurosamente al estimado señor ministro Ventura Camejo,
al jefe de la delegación de la Unión Europea, el señor Gianluca Grippa, y al estimado Francisco Velázquez, que ya son viejos conocidos durante este proceso. Estimado Frank Rodríguez y estimado Alexander López, no hemos tenido la fortuna de conocernos en persona, pero espero que lo podamos hacer pronto. Cordial saludo. Estimados miembros de las mesas sectoriales, un gusto poderlos, que me puedan escuchar de nuevo y espero poderlos ver más adelante. Y estimados representantes del MAP, muchas gracias por haber llevado a cabo ese seminario. Señoras y señores, no me canso de repetir el honor que ha sido para mí de participar en este proceso de reforma de República Dominicana, de la administración pública, y de ver cómo todo el trabajo que se ha venido avanzando desde hace ya 2 años y lo que han podido alcanzar en tan poco tiempo. El único objetivo que ustedes tenían era transformar la administración pública para que ésta fuera más eficiente y así poder ofrecer mejores políticas y servicios públicos a los ciudadanos. No sé si ya pusieron mi presentación. Luis, ¿puedes poner mi presentación? Gracias. Perfecto. Puedes pasar a la siguiente slide. Perfecto, gracias. Como podemos ver, la razón por la cual empezamos a trabajar en este proyecto es que desde 1990 República Dominicana ha conocido un gran periodo de expansión económica muy alto comparado a otros países de América Latina, alcanzando casi 5.3% del PIB. Sin embargo, como todos los que están presentes hoy en esta discusión, este crecimiento económico no ha producido una disminución esperada ni en los índices de pobreza ni en los índices de desigualdad. Unas razones que para lo que puede ser para ellos es que el país, República Dominicana, como muchos otros países de América Latina, sufre una administración públicamente fragmentada. ¿A qué me refiero con esto o a qué nos referimos a nosotros con esto en la OCDE? Es a la existencia de varias instituciones que han sido conocidas como agencias, programas, institutos, que fueron creados en un momento específico, con un objetivo específico y que buscaba apoyar a los ministerios, pero que al mismo tiempo no esperaba que permanecieran en el tiempo, lo cual fue creando poco a poco una especie de administración paralela que hoy afecta la eficiencia de la administración pública, limita la capacidad que ésta tiene para tomar decisiones estratégicas o para la adecuada formulación de políticas públicas, incrementa significativamente los costos de la administración y finalmente afecta la prestación de los servicios públicos de alta calidad. La siguiente slide, Luis, por favor. Tal como lo mencionó José, este es nuestro primer estudio que realizamos en la OCDE. Ya llevamos 2 estudios previos, uno hecho en el 2005 y otro hecho en el 2017, en los cuales ambos recomendaban que República Dominicana debía avanzar en su sistema de gobernanza pública que buscara reducir la duplicación, fortalecer la planificación, la coordinación entre las instituciones y mejorar la evaluación de las políticas públicas para mejorar la calidad general de la administración para prestar servicios e incrementar el bienestar de los ciudadanos, aumentando la satisfacción y la confianza de ellos frente al gobierno. En ese sentido, se hacía imperativo llevar una reforma que buscara racionalizar la administración pública y evitar la duplicación de roles y servicios, reducir el gasto y reenfocar la administración hacia lo que realmente importa, las necesidades y el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, y mucho antes de que esos informes se llevaran a cabo, tal como lo mencionó Gregorio anteriormente, y el ministro también, se han llevado a cabo muchas reformas en diversos ámbitos y sin duda todos ellos han contribuido a grandes avances, pero aún le faltaba a República Dominicana fortalecer aún más su sistema de gobernanza para poder atacar fuertemente los desafíos que tienen persistentes. Siguiente slide, por favor. El MAP era consciente de esta necesidad y dicha reforma para poder cumplir y establece una reforma para poder cumplir tanto mandatado en la Constitución, pero también lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es convertir la administración pública en que sea eficiente, transparente y orientada a resultados. Siguiente slide. Como se explicó anteriormente, la reforma busca mejorar en 4 aspectos: potenciar las capacidades de diseño e implementación de las políticas públicas, mejorar los sistemas, la cultura y los instrumentos de gestión,
incrementar la eficacia y la eficiencia del gasto público y aumentar la calidad de los bienes y de los servicios públicos. Siguiente slide. La reforma, como ya se mencionó anteriormente, pero creo que es importante volverlo a mencionar, se enfoca en 5 sectores prioritarios: agropecuario, agua potable y saneamiento, industria, comercio y MIPYMES, protección social y seguridad ciudadana. Todos ellos atacando servicios públicos muy diferentes, con estructuras completamente distintas, pero con la misma voluntad de mejorar la organización pública. ¿Qué hemos encontrado nosotros en este proceso? Siguiente slide. Lo primero, que toda reforma que busque alcanzar un Estado eficiente y eficaz presenta retos fundamentales que necesitan ser enfrentados integralmente y que requieren de cierto tiempo para superarse. Es normal que en reformas como estas haya resistencia, se lleven a cabo largas y constantes discusiones para llegar a decisiones. Estas decisiones se tienen que sopesar y luego se deciden si se aceptan o se desechan. Muchas veces se tiene que volver a empezar. También se tiene que llevar consensos, y esto no sucede de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo que trasciende los... Por ende, el primer paso es desarrollar una visión de Estado que esté arraigada en un compromiso democrático. Muchos países que han llevado reformas similares han establecido acuerdos nacionales que permitan este tipo de reformas, que trascienden ciclos electorales y que buscan el bien del país y sobre todo el bien del Estado. Lo que pasa de ser una reforma de un gobierno en particular a una reforma de todos los implicados. Muchos pensarán que no es posible, pero hay casos recientes no muy lejos de República Dominicana. Hubo un intento de acuerdo nacional en Perú, que aún se siguen reuniendo, y el más reciente se llevó a cabo en Costa Rica el 27 de junio del 2007, antes de las últimas elecciones, en los cuales se firma un acuerdo nacional entre los diferentes partidos políticos para promover una transformación profunda del país mediante 59 iniciativas a las cuales llevaron consensuadamente, que tenían que establecer durante el periodo electoral 2018-2022 y que solamente buscaban impulsar el desarrollo de Costa Rica. Esto ha permitido, en muchos casos, el paso de reformas y de iniciativas totalmente importantes. ¿Qué también vimos en el proyecto? Vimos en el proyecto que muchas de estas reformas son muchas veces lideradas por un ministerio liderazgo, pero ellos no pueden hacer esta tarea solo. Aunque, como lo dijo el señor Francisco Velázquez, el liderazgo del MAP ha sido innegable y sin él la reforma no hubiera estado donde está en estos momentos. Tal como la muestra la gráfica que representa las tareas de los centros de gobierno en los países de la OCDE, mayoritariamente la reforma de la administración pública se hace entre lo que la OCDE ha denominado el centro de gobierno y el ministerio rector. El centro de gobierno se trata de aquellos ministerios cables para la toma de decisiones de gobierno que se encuentran muy cercanas al presidente, donde el nivel de liderazgo es demasiado alto. Y esto puede ser ya sea el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Presidencia, la Oficina del Presidente. Todo depende del contexto del país. Pero ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque en un proceso de reforma como este, se debe tener el compromiso de liderazgo del alto nivel para que todos aquellos que están implicados se den cuenta que cuenta con el apoyo de los altos niveles, no solamente para la toma de decisiones, sino para gestionar el cambio, no solo en las etapas iniciales del proceso, sino a lo largo de la implementación y finalmente de su evaluación, evaluar cuál ha sido el impacto de la reforma. Para todos aquellos funcionarios públicos, como reformadores, tanto para los funcionarios públicos como para los reformadores o todas las partes interesadas, necesitan los líderes que les expliquen el por qué, el qué y el cómo de esta reforma para poder alcanzar una mayor apropiación de la misma y que esta pueda... Todo lo que yo acabo de nombrar es necesario, pero no es suficiente. La magnitud de la reforma prevista en la administración pública en República Dominicana requiere la existencia de mecanismos efectivos de coordinación, así como la adecuada participación de todas las partes interesadas y de una comunicación efectiva. Aquí me permito desde la distancia aplaudir a las diferentes mesas sectoriales y a cada uno de sus miembros que han sido las hormiguitas de la reforma. Creo que ellas más que yo podrán dar testimonio de cómo este proceso les ha ayudado a entender la necesidad de la reforma, pero también les ha permitido mejorar la coordinación dentro del mismo. La experiencia que ha tenido República Dominicana de crear estas mesas sectoriales a nivel técnico, es decir, con un enfoque bottom-up,
ha permitido desarrollar una mejor apropiación, un mejor entendimiento y por ende una mayor aceptación de la reforma por aquellos que potencialmente serán quienes se verán potencialmente más afectados, pero también de quien probablemente muchas veces habría una mayor resistencia. Así que las mesas ha sido un buen instrumento de coordinación y de desarrollo para la reforma. Y aunque las mesas gozaron de cierta flexibilidad al principio, durante las entrevistas que tuvimos con ellas, muchas de ellas hicieron notar su temor ante la falta institucional de las mismas, de las cuales sufrían, porque tenían miedo que qué pasa ante un cambio. Desaparecemos, no seguimos trabajando. Valoraron tanto el trabajo al que habían llegado, que tenían miedo de perder el espacio que hoy se había creado. Por ello, creemos que es importante hoy en día que dado la experiencia que han tenido las mesas, y creo que ahorita la señora Montero lo podrá explicar mucho más, de la mesa de agua y saneamiento, todo el impacto que han tenido en las mesas, cómo han podido mejorar la coordinación, debemos pasar a crear este mismo tipo de mesas sectoriales en los otros sectores que no lo tienen. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con República Dominicana, un mayor problema que enfrentamos nosotros era cómo han definido estos sectores. ¿Qué sectores existen en República Dominicana y cuáles son las instituciones que pertenecen a estos sectores? Porque debemos estar seguros que todas las instituciones que pertenecen al sector estén dentro de estas mesas, para que todas ellas puedan participar, puedan aprender y puedan estar dispuestas a cambiar. Luego también hay que entender o hay que asegurar mucho el buen funcionamiento de las mesas por medio de guías y pautas, que estoy seguro de que ya el MAP está trabajando en ellas, pero también, y lo veíamos durante los eventos que llevábamos nosotros, era crear grupo de trabajo entre las mesas que ya existen, las mesas futuras, para facilitar el intercambio de experiencias entre estas mesas. Todas, como lo dije al principio, estaban a diferentes etapas del proceso, tenían diferentes mecanismos establecidos y era muy interesante ver cómo unas se pueden ayudar con las otras. Entonces, crear estos grupos de trabajo realmente permitirá mucho a que todos los involucrados puedan crecer en su nivel de compromiso, puedan entender lo que está sucediendo, puedan aprender unos de otros y hacer que la reforma poco a poco se vaya instaurando mucho más y sea sostenible. En el tema de sostenibilidad, como lo mencionó el embajador, es muy importante la comunicación. Lo que no se dice no existe. Si la gente, la sociedad civil, las diferentes instituciones, los funcionarios públicos dentro de las instituciones, los ministerios, no saben lo que está pasando, la reforma no podrá ser sostenible. Y en esto creo que todos hemos sido testigos últimamente a raíz de lo que está sucediendo, de la importancia de la comunicación pública, de la comunicación del gobierno, cómo se ha vuelto en un papel fundamental en la vida de los ciudadanos y de la necesidad sobre todo de comunicar bien cuáles son los mensajes, a quiénes debemos comunicarles, cómo debemos comunicarles, porque es importante que a todos les lleguen los mensajes. Y en el caso de una reforma, aunque es bueno comentar lo que se está haciendo, también es muy importante mencionar e informar sobre los costos que podría no tener la reforma para generaciones futuras. Porque muchas veces el costo de la reforma tiende a ser políticamente invisible, entonces no hay ningún interés de mostrar hoy en día cuáles serían los impactos de no hacerlo. Entonces, mostrar cómo se puede impactar más adelante es supremamente importante. La comunicación lo vemos en otros en la OCDE, en que no solamente debe ser del gobierno hacia los ciudadanos, pero se debe crear un compromiso real con todas las partes interesadas. Y aquí hablo de sectores académicos, hablo de los grupos de comunicación, hablo del sector empresarial, del sector educativo, de los usuarios de estos sectores, de todos aquellos que puedan comunicar sus preocupaciones, puedan dar modificaciones a las propuestas de reforma y que en cierta forma la calidad de estas propuestas puedan mejorar en la perspectiva para su adopción. En esto recomendamos y hemos recomendado fuertemente el desarrollo de una estrategia de comunicación que podría llegar siendo liderada
por el MAP como responsable o como líder de la reforma, como rector de la reforma, pero que es importante que eso trabaje más en conjunto con algunas otras unidades, por ejemplo, como la DICOM, Dirección General de Comunicación de Presidencia, y se establezca las campañas de comunicación, a quién van estas dirigidas, qué instituciones gubernamentales van a ser parte de ellas y a qué personas interesadas o quienes interesados por fuera del gobierno es importante que los mensajes les lleguen. Otro aspecto interesante que vimos nosotros durante el trabajo con las mesas y fue muchas veces la falta la dificultad de obtener información veraz, clara dentro de las mesas, pero luego de las mesas hacia afuera, por lo cual consideramos muy importante que cada mesa sectorial designe un relator que sea el encargado de ayude de dar información y que podría tener 3 tareas claras, como mejorar el intercambio de información entre el MAP y la otra de las mesas, difundir la información con las diferentes partes interesadas y que sea la persona de enlace entre mesas, eventualmente el MAP, los ministerios o las diferentes instituciones del sector. Siguiente, por favor. Por último, lo que para nosotros es muy importante, que fue mencionado tanto por Gregorio como por el embajador, si no estoy mal, es no hay reforma exitosa si esta no se monitorea y se evalúa. Si yo no monitoreo paso a paso qué elementos están funcionando de mi reforma, qué elementos necesitan ajustes, en qué momento no estoy alcanzando los objetivos o las metas de corto plazo que establecí y cómo esto puede afectar los objetivos míos de largo plazo, pues es muy difícil que la reforma sea exitosa. Un sistema de monitoreo y evaluación robusto permite que los formuladores de políticas públicas tengan una visión completa sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se están implementando. Esto es supremamente importante para la toma de decisiones, la corrección de rumbos, pero aún más para el aprendizaje sobre los logros, pero aún más sobre las fallas que se han tenido, para poder saber qué se debe corregir en los próximos pasos. Esto no es algo que se va a acabar hoy, es algo que se va a continuar y que va a monitoreo lo que se está haciendo y por último medir cuál ha sido el impacto que esto ha tenido sobre nuestros ciudadanos, porque al fin y al cabo ellos nos piden la rendición de cuentas de lo que está sucediendo con sus recursos públicos y explicarles qué ha pasado con la reforma y cuál es el impacto que está teniendo en los usuarios en particular es supremamente importante. Nosotros encontramos en el informe o en nuestra investigación de que el marco legal existe en República Dominicana, contiene los elementos más claros, más importantes para asegurar que el monitoreo y la evaluación de las reformas se hagan. Se han venido aprobando una serie de leyes que organizan el sistema de monitoreo y evaluación. Sin embargo, este marco no ha sido implementado adecuadamente. Si el marco no es implementado adecuadamente, pues no se podrán tener las herramientas o no se podrán contar con las herramientas que necesitan para llevar a cabo este monitoreo y evaluación. Las mesas también recalcaron mucho la importancia de contar con el apoyo del MAP y de otras entidades para desarrollar estos mecanismos de monitoreo y evaluación, porque muy pocas de ellas habían establecido algo. Y en esto me voy a lo que mencioné anteriormente de crear estos grupos de trabajo entre las mesas, porque, por ejemplo, la mesa agropecuaria, ellos han desarrollado un sistema de monitoreo que sería importante que otras mesas lo replicaran, claramente con un mayor acontamiento. Los mecanismos y al igual que establecer indicadores que permitan, como lo mencionó Gregorio, medir el impacto final de cada una de las actividades que ha llevado los sectores para reformarse ellos mismos, pero también a nivel global, cómo ha sido esto para la reforma en general. Es muy importante que en el momento de que se establezcan ese sistema, establecer guías claras y pautas claras sobre el uso y la calidad de estas evaluaciones, que son elementos que hemos visto nosotros que en muchos países, incluyendo la OCDE, no están bien determinados. Y una evaluación que no es
que no se usa o que no es de buena calidad, pues al final no alcanza los objetivos que es una mejor calidad de las políticas públicas. Siguiente, por favor. Ya con esto finalizo yo mi intervención y antes que nada me gustaría agradecer a la Unión Europea por su apoyo tanto a este proyecto como a todo el proceso de reforma en República Dominicana, a todas las mesas sectoriales y a cada uno de sus miembros por el trabajo que han venido realizando. Ha sido un verdadero honor verlos trabajar, ver el compromiso, la voluntad. Muchos de ustedes estuvieron ahí durante los 2 años que trabajamos presentes en cada uno de los eventos que hicimos, orgullosos de lo que venían realizando. Ustedes son los verdaderos reformadores, ustedes son los que están ahí, como dije anteriormente, las hormiguitas que se quedan para seguir trabajando, los que implementan las ideas que unos pocos de este lado tenemos, pero son ustedes los que realmente las pueden poner en práctica y los que llevan el poder del cambio dentro de la administración pública, y de ustedes depende que todos los esfuerzos que se han venido haciendo en estos últimos años no desvanezca. Para finalizar, y no por ello menos importante, agradezco al señor ministro Camejo Ventura y a todo su equipo en el MAP. Ha sido un placer de verdad trabajar con todos ustedes. Desde acá de la OCDE y todos los colegas con los que trabajaron conmigo, transfiero este agradecimiento. Esperamos que los pasos iniciados y los logros alcanzados hasta hoy puedan continuar a consolidarse, porque esta reforma en la administración pública en República Dominicana debe ser una política de Estado que permitirá sin duda a sus ciudadanos alcanzar un mayor bienestar. Muchas gracias. Por presentarnos el informe de la OCDE sobre esta experiencia de reformas sectoriales en la República Dominicana. Para presentar una experiencia sectorial en la implementación de la reforma, tenemos con nosotros a Ana Montero Wagner, que es la coordinadora de la Mesa del Sector Agua Potable y Saneamiento, que fue una de las áreas priorizadas por el proyecto de reforma Unión Europea MAP. Ella es coordinadora del proyecto de gestión integrada de los recursos naturales y agricultura resiliente en las cuencas hidrográficas Yaque del Norte y Osama Isabela en la República Dominicana, con financiamiento del Banco Mundial y también del proyecto Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento, financiado por la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo. Adicionalmente, en forma conjunta, colabora como secretaria ejecutiva del Consejo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, CODIRE y MAP, y representante institucional y coordinadora de la Mesa Sectorial de Agua Potable y Saneamiento en la reforma, el proyecto de reforma del Estado. Bienvenida con nosotros, Ana Montero. Muy buenos días. Le dirigimos nuestro saludo al señor ministro Ramón Ventura Camejo, ministro de la Administración Pública, al señor Fran Rodríguez de la Universidad UTESA y a nuestro embajador de la Unión Europea, Gianluca Grippa. Con ellos saludo a todos nuestros invitados, a todos los participantes. Me ha tocado el honor de llevarlo a ustedes a hacer un recorrido sobre lo que ha sido esta experiencia de estar participando en una de las mesas, específicamente la Mesa de Agua Potable y Saneamiento, que es parte de este proyecto que lleva a cabo el MAP. En el 2018 recibimos, al igual que los demás integrantes de las mesas, la invitación de participar en una mesa de trabajo para elaborar un plan de acción donde se identificaran las medidas que sirvieran para impulsar y fortalecer los escenarios sectoriales para la reforma. Ahí estuvimos
los actores del sector agropecuario, de industria y comercio y MIPYME, de protección social, de seguridad ciudadana y de agua potable y saneamiento. En el sector agua potable y saneamiento estuvo representado por los integrantes de las instituciones que prestan este servicio. Digamos, Corabo, Cuarón, CAS, Corazán, Coravega, Coraplata, Coramoca, Coramón y el INAPA. Hago el detalle porque generalmente hablamos de las CORA. En este proceso he aprendido que cada uno tiene una identidad y como tal así les llamo. Los representantes de estas instituciones de agua potable y saneamiento, asumiendo lo que nos había planteado el MAT, iniciamos una serie de investigaciones con fines de elaborar el diagnóstico, sobre el cual íbamos a identificar las acciones que servirían para construir el plan de acción sectorial. Es en ese proceso que nos encontramos con, entre otros documentos, con una hoja de ruta, un plan de trabajo y un plan de acciones prioritarias que desde el Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento se había construido con la participación de todos los actores públicos y privados que intervienen en el sector. Estos productos, hablo de la hoja de ruta, del programa de trabajo y del plan de acción prioritaria, fueron las herramientas básicas para la formulación de la propuesta de la mesa sectorial APS, resaltando de manera muy significativa de que estos documentos están alineados con nuestro Plan Nación, con nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Específicamente con el eje 2. En este proceso que ha transcurrido desde octubre del 2018 hasta el momento, hemos tenido el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública, del coordinador y del consultor del proyecto. Y cuando me refiero al Ministerio de Administración Pública, quiero enfatizar que en la persona del señor ministro hemos estado acompañados. Él se ha abierto a participar con cada una de las mesas en reuniones regulares. Entre las actividades que hemos realizado en el transcurso, hemos tenido aproximadamente 8 reuniones, 4 talleres y 3 encuentros con la OCDE, que también, perdónenme, discúlpenme la falla, ha estado acompañándonos en todo este proceso. Ya para mí, Emma Cantera es una persona que la considero de mi entorno, porque realmente ha habido un acompañamiento muy cercano a nosotros. Todo esto nos permitió construir una visión como mesa en materia de servicios de agua potable y saneamiento. ¿Cuál es la visión que como mesa nosotros construimos? Entendemos que es buscar el mejoramiento y la ampliación de los servicios, el incremento y la optimización de las inversiones y los recursos disponibles en el presupuesto nacional y en el sistema de cooperación internacional, esa mesa de cooperantes que siempre está ahí respaldándonos en nuestras iniciativas. Pretendemos avanzar hasta alcanzar la modernización y reforma del mismo, del sector, contando con una ley de aguas adecuada. Pero ¿para qué queremos una ley? Para desarrollar las estrategias alrededor de las cuales se debe orientar el sector, porque no hay, el sector se ha quedado relegado. Realmente lo que especifica la ley 247-12 debe existir
un ente rector, debe existir un ente regulador y deben existir los que presten el servicio. En el sector agua potable y saneamiento, estas funciones no están definidas, sino que todas las instituciones, algo que hemos descubierto, tenemos un poquito de rectoría, tenemos un poquito de regulación y prestamos el servicio. Entonces, por eso necesitamos esa ley, porque necesitamos organizarnos. También esta ley va a permitirnos fijar tarifas adecuadas y justas, incluir la prestación del servicio en la gestión municipal y empresarial, darle los derechos constitucionales que tienen nuestros ciudadanos de recibir un buen servicio. Nuestro trabajo como mesa se ha basado en conocer la hoja de ruta, el plan de trabajo y el plan de acciones prioritarias que fueron definidas para el sector, para ir llevando a cabo las acciones necesarias y levantar una línea de base que nos permita ir monitoreando y evaluando los progresos que se tengan. Ya esta línea de base empezamos a levantarla, está bastante avanzada. Bien, entonces en ese tenor y hablando de avance, ¿qué tenemos en el sector? Tenemos un anteproyecto de ley que ya fue presentado al Ejecutivo. Se construyó en el sector una estrategia nacional de saneamiento con la visión de que se convierta en la estrategia del sector, en nuestro plan de planificación del sector. Hemos tenido intercambios con instituciones internacionales para fortalecer el rol regulador. Y entre nosotros, como instituciones, se ha fomentado el intercambio de buenas prácticas. Por eso tenemos programas como el CIASAL, el SISMOPA, el Índice de Acueducto Seguro, que hemos compartido como instituciones hermanas. Las acciones que tenemos pendientes de realizar y para lo cual esperamos que seguir teniendo el apoyo del MAP y de nuestros ejecutivos, porque si realmente hemos podido avanzar es porque nuestros ejecutivos también nos han apoyado en todas estas acciones. Entonces tenemos que sociabilizar la hoja de ruta a lo interno de las instituciones, porque es un instrumento que realmente tiene que darse a conocer para que sea interiorizado por cada uno de los actores de nuestras instituciones. Que esas acciones sean consideradas en los planes estratégicos de las instituciones, porque de otra manera no la vamos a poder ejecutar si no están dentro del plan estratégico de las instituciones y de ahí llevarla al plan operativo. Tenemos que diseñar un plan de seguimiento y evaluación, como bien mencionaba Emma, para darle seguimiento al cumplimiento de las acciones. Y también acuerdos entre el sector agua potable y saneamiento y los entes rectores para la homologación de procedimientos. Cuando hablamos de entes rectores, hablamos del MAT, hablamos de el MEPID, porque resulta que aunque todos prestamos el servicio, nuestras estructuras son diferentes. Entonces, en ese sentido, necesitamos que se hagan estos acuerdos y que se homologue. También necesitamos una respuesta a la vulnerabilidad en que se encuentran algunos de los servidores del sector que por un tema legal quedaron fuera del sistema de carrera cuando se interrumpieron las evaluaciones. Ese es un tema pendiente que pedimos que de alguna manera se tome en cuenta. Para llevar a cabo estas acciones es necesario concluir con el levantamiento de la línea de base, que como ya les dije, hemos avanzado bastante.
Y algo que ha sido mencionado por casi todos ustedes, que es poner en práctica un plan comunicacional para sensibilizar a lo interno de las instituciones y a lo externo, porque de la única manera que pueden convertirse en nuestros aliados y ayudarnos en la consecución de estas metas es si entendemos realmente qué es lo que queremos. Y naturalmente el apoyo presupuestario necesario para llevar a cabo ese plan de acción. Que nosotros, y ahí viene ya lo de la experiencia, hemos ganado en este proceso. Particularmente, la mesa nos ha dado la oportunidad de crear sinergia y a través de estos encuentros sectoriales, aprender de las fortalezas de cada una de las instituciones mediante la transferencia del conocimiento y el compartir las buenas prácticas. Como equipo técnico, se han fortalecido los vínculos. Hemos podido conocer sobre nuestras instituciones hermanas y descubrir todo lo que nos une, las fortalezas, las debilidades. Esto nos ayuda a caminar y apoyarnos en la construcción de un sector más unido, más fuerte y más organizado. Hoy en día, los miembros de la mesa del sector APS son mis amigos. Antes eran conocidos, hoy son mis amigos. Es una de las ganancias más que yo valoro más, este acercamiento, porque vale decir que las instituciones prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento estamos diseminadas por el país. Sin embargo, hay esa empatía cada vez que hay una reunión, todos participan, todos están ahí, independientemente de que vivan en La Romana, de que vivan en Puerto Plata, de que vivan en Moca. Esto es una ganancia realmente que hemos tenido con esta mesa. Y finalmente, queremos agradecer en la persona de Emma Cantera el acompañamiento de la OCDE, agradecer al ministro Ramón Ventura Camejo y a su equipo de ERMAT el acompañamiento en el logro de todas las instituciones en las acciones identificadas en la hoja de ruta para ejecutarse a corto plazo. Y puntualizar que queremos concitar el apoyo de todos ustedes, invitados y participantes, sociedad civil, para el logro de nuestro mayor desafío, lograr convertir este anteproyecto de ley general APS en el marco legal, en la ley general APS, porque vale decir, fue construido en base al consenso y organizará y modernizará el sector. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al Ministerio de Administración Pública, a la Unión Europea, a la OCDE, por darme la oportunidad de moderar este bloque de presentación de las exposiciones de Gregorio Montero, Emma Cantera y Ana Montero Wagner. Y le voy a pasar la palabra ahora a Carlos Manzano, que es viceministro de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Administración Pública. Carlos. Muchísimas gracias, José. Saludos a todos los presentes. Realmente con mucha honra y satisfacción les damos clausura a este interesantísimo evento realizado a los fines de conocer la propuesta de la OCDE hacia una reforma exitosa y sostenible de la administración pública en la República Dominicana. Esta vez enfocado en 5 sectores priorizados, los cuales son industria y comercio, agropecuario, seguridad ciudadana, agua potable y protección social. Este evento se circunscribe dentro del marco de los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Administración Pública para impulsar procesos de racionalización en la estructura y funcionamiento del Estado Dominicano, mediante el desarrollo e implementación de herramientas que garanticen coordinación, coherencia, simplificación y transparencia, sustentado en mecanismos de planificación,
comunicación, evaluación y monitoreo. Como bien lo sostiene la OCDE en el título de su informe, procuramos con estos procesos de reforma, además de exitosa, que sea sostenible. Y por ello el MAD se ha ocupado desde el inicio mismo de estos trabajos en involucrar a todos los sectores que conforman la sociedad dominicana, incluyendo a los partidos políticos reconocidos de nuestro país, para que el mismo no se limite única y exclusivamente a una política del gobierno de turno, sino que dicho proceso se pueda convertir en una verdadera política de Estado. Sin lugar a dudas, que estamos compelidos a orientar nuestros esfuerzos hacia esa dirección. No hay alternativas. Todo, sobre todo en estos momentos en donde esta crisis sanitaria arrastrará consigo una serie de crisis subsiguientes que impactarán de forma negativa en el desarrollo e implementación de políticas públicas en el Estado encaminadas a procurar el bienestar de la mayoría. Ante la precariedad y limitación cada día más aguda del manejo de recursos por parte del Estado, como resultado de la coyuntura actual que nos afecta, se hace necesario aún más racionalizar el gasto, procurando hacer más con menos, y estos esfuerzos de reformas y racionalización de la administración pública nos serán de mucha ayuda para lograr esa calidad en el gasto público al que todos aspiramos. En nombre del MAD, agradecemos a todos ustedes su participación en este seminario y de manera especial a UTESA, en la persona de Fran Rodríguez, por haberse ofrecido como entidad auspiciadora de este evento, a la OCDE, en la persona de nuestra amiga Emma Cantera, por el interés siempre mostrado en darnos acompañamiento en estos esfuerzos, a la delegación de la Unión Europea en República Dominicana, en la persona de nuestro gran amigo, el embajador Gianluca Gripa, por su apoyo continuo, a nuestros amigos de países y organismos internacionales aquí presentes, a los representantes de las diversas mesas sectoriales, por el trabajo arduo que han venido haciendo en estos propósitos, al equipo técnico del MAD, encabezado por Gregorio Montero también, por el trabajo extraordinario que han venido realizando para estos fines, y a todos los representantes de los diversos sectores de la sociedad aquí presentes. Confiamos en el mayor provecho de este encuentro para todos y que el mismo sirva para generar en nosotros cada día mayor entusiasmo en seguir impulsando estos procesos de reforma que garanticen calidad y efectividad en la aplicación de las políticas públicas en nuestro país y con ello continuar cada día más contribuyendo a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Muchas gracias. De esta manera finaliza el webinar Reformas sectoriales de la Administración Pública en la República Dominicana. Agradecemos a todas las autoridades que encabezaron esta actividad, a los señores Darío Castillo y Miguel Seara, representantes del Partido Revolucionario Moderno, quienes estuvieron con nosotros, y a toda la audiencia por acompañarnos. Les deseamos que pasen un feliz resto del día. Gracias.